La pizza es sin piña y la pizza es sin catsup. Si tú vas a Italia y vas a un restaurante y tú pides catsup en la pizza, hay algunos que te podrían sacar la pizza con piña, o sea, en Italia no existe y es un poco una... un poco una abominación, entre comillas, obviamente. Pero sí, como el catsup en la pizza. O sea, la pizza es sin piña y la pizza es sin catsup, ¿verdad? En Italia. Entonces, si tú vas a Italia y vas a un restaurante y tú pides catsup en la pizza, hay algunos que te podrían sacar, algunos que ni te contestan, algunos que te pueden contestar mal. Ahora, yo también digo, hay que ser también tolerantes y yo tampoco soy el amigo o el esposo, ¿verdad? Que le dice a mis amigos, adelante mío, no le van a poner catsup. No, mi esposa come pizza con piña, mi esposa come pizza con catsup y mis amigos también. Tampoco yo sé cómo no, pero si tú me lo preguntas, claramente es que es algo que no existe en la vida. ¿Has probado la pizza con piña? No, nunca en mi vida, no. La primera vez que yo me entero que la pizza en algunos lugares de Latinoamérica la hacen con piña, que se llama, creo, hawaiana, algo así. En Alemania también es la hawaiana. Yo lo descubrí en Argentina. Y yo no sabía, obviamente, que en Latinoamérica le ponían piña a la pizza. Claro. Cuando yo lo vi por primera vez, pensé que era papa. La papa cortada. O sea, me la estaba por comer hasta que el olor era raro. Y dije, no, esta no es papa. Y ahí yo me entero que en Latinoamérica existía la pizza con piña. Pero otro choque cultural es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Italia tenemos una forma mucho más dura o directa de hablar. Y aquí en México son muy amables. Por ejemplo, aquí es como... Por ejemplo, a mí me encanta y me vuelve loco el hecho de que el mexicano te contesta para servirte. Oye, ¿te podría molestar con una servilleta o algo? En Italia no. ¿Cómo sería esto en Italia? O sea, una servilleta, por favor. O sea, posso chiederti un fazzoletto o un tovagliolo. El tovagliolo usualmente es el que más se usa para comer. El fazzoletto es más, esto es para limpiarte la nariz. Pero lo pides, lo pides y ya, ¿no? Pero aquí tiene una amabilidad muy fuerte. O sea, en general, el mexicano, en mi opinión, es mucho más servicial y mucho más amable. La verdad. Por ejemplo, yo como ya estoy viviendo muchos años aquí, cuando regreso a Italia me doy cuenta que somos mucho más duros, la verdad, y que no tenemos como siempre la mejor manera de decir las cosas. Y yo ahora cuando voy a Italia pido como si estuviera en México, pero en italiano. O sea, imagínate el italiano que escucha, te puedo molestar con una servilleta, es como, ¿te puedo molestar? Es como, me regalas una servilleta, por favor. Es como, me regala. O sea, no es un lenguaje común, claramente ahí. Entonces yo tengo que cambiar el chip italiano, igual pedirlo de forma amable. Entonces esto ha sido como algo que Joanna me decía al principio cuando nos casábamos, ¿no? Es como, siento que me estás hablando muy duro, pero yo no es que está hablando en mala onda, pero la forma podría ser muy dura, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, yo podría comer todos los días pasta, pero ya no como todos los días pasta, porque Joanna no puede comer todos los días pasta. Algo que sí, honestamente, esto sí... lo he notado, pero nunca lo he compartido porque también muchos mexicanos me han dicho que no han tenido una buena experiencia en Italia. Cuando cruzas en la calle en Italia se detienen. Aquí la verdad no me pasa casi nunca. No. Vinieron en Italia algunos amigos mexicanos, mis mejores amigos, y yo no dije nada. Dije, quiero ver si lo notan. Y sí lo notaron, que cada vez que cruzaba la calle se detenían. Claro, donde hay como cebras, estas cosas blancas en el piso. Donde no hay, el peatón no tiene la prioridad. Pero donde hay eso, de verdad, si el italiano no te deja pasar, o se va a la cárcel o le hace una multotota enorme. Y te pagan a ti, claramente. Entonces, esto sí es algo que yo he notado y aquí en México he visto que como no siempre te da la prioridad, hay que tener cuidado. Pero también he escuchado muchos amigos mexicanos que han dicho, no, yo he ido y me estaban por atropellar en Italia. Por eso yo digo, sí, también he escuchado de esto, pero la mayoría de las veces, el 80% de las veces que ahora estuvieron ellos allá, se detenían todo el tiempo y sí lo notaron. Pero yo creo que esto, lo de la pizza, lo de la comida, el italiano no desayuna con chilaquiles o huevo. Entonces, ¿Qué desayunan ustedes? ¿Dulce? O desayunas el croissant. Ya. No sé, mi mamá, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chiquito se hacía cereales con leche o con galletas, ¿no? Leche con galletas, pero el italiano en general, por ejemplo, yo también recuerdo que tampoco siempre desayunaba. Yo no crecí tampoco en una familia como que siempre desayuno, ¿no? Un croissant, un espresso, un shot y vas a trabajar. Pero, por ejemplo, aquí no, aquí desayunan fuerte. Entonces, cuando yo empezaba, yo recuerdo que al principio cuando nos casamos y todo, yo no estaba
estaba acostumbrado a desayunar huevo. Ahora es la costumbre. Yo ahora voy a Italia y mi mamá me compra huevos, ¿verdad? Porque ella sabe que igual no es común para nada ya. Yo ahora ya no podría desayunar un croissant, no podría desayunar dulce. También por todos los daños a la salud que te hace, ¿verdad? Sí. Como que tú le pones azúcar en la mañana, Claro. O sea, es una locura, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Entonces siento que en esto también ha sido un cambio. Al principio era un choque muy fuerte porque Joana decía, ¿cómo, o sea, qué onda? ¿Cómo vas a desayunar eso? ¿No? Entonces teníamos 2 desayunos diferentes, pero ahora no, esto ya cambió. Justamente con mi esposa también siempre dice como le choca desayunar algo dulce. Como que no... Tiene que ser algo... No, claro. Pues sí, claro, huevo, claro. nopalito. Y esto puede ser como otra diferencia. Y creo que sí hay muchas más, hay varias. Ahora seguramente me acordaré de varias, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando Giovanna me dijo al principio, hay que pagar un seguro de vida. Y yo dije, ¿por qué? Me siento mal, me pasa algo, voy al hospital y listo. No, tienes que tener un seguro, porque si no tienes un seguro, pues no te atienden o aquí no es... Al seguro médico, dices. Claro, el seguro médico. Claro. Porque en Italia el seguro ya lo paga el gobierno. Entonces tú vas, te atienden y no tienes que pagar nada. Igual en Alemania, sí. Dije, ¿por qué hay que tener este seguro? No entiendo. O sea, ¿por qué hay que pagar cada mes? O sea, además es un gastotote. Y sí, además mi suegro justo trabaja en un seguro. Entonces ya me puso en contexto y ya pagamos desde el 2020 que nos casamos, pagamos el seguro. Entonces ya es como una realidad. Son como pequeñas cosas que yo me iba enterando claramente porque son 2 culturas totalmente opuestas. No, en Alemania incluso, yo me acuerdo en mi primer trabajo me quitaban la mitad del sueldo casi. Seguro médico, seguro de jubilación, impuestos. Claro, claro. Allá, claro. ¿no? O sea, Claro. Sí, tú piensas que ganas tanta cantidad al año, pero ya luego llegas, ves tu cheque y dices, ay, chale, ¿dónde quedó? Que no sé si viste hace pocos días que pasó todo esta locura de los extranjeros, no sé cómo se diga en español, gentrificación. Sí. Ajá. Y ahí me enteré que muchos piensan que los extranjeros que viven en México no pagan los impuestos. Pues sí, se refiere mucho a los nómadas digitales, ¿no? Como los influencers. Pues sí, habrá uno que otro. Pero... Claro, no manches, la cantidad de impuestos que yo pago y debo todo y lo hago claramente, pero como que loco que yo no sabía que algunos pensaban esto. A mí una vez me preguntaban, ¿tú pagas impuestos? Dije, ¡claro! O sea, tengo un RFC, tengo una residencia permanente, tengo un trabajo, tengo la contadora, pago los impuestos. ¡Claro que lo hago! Claro. Fue como una pregunta muy, muy loca. Sí. Y me enteré ahí que algunos pensaban que no pagamos impuestos. Sí, ya nos ponen en un saco, dicen, ¿no? Todos en un saco, pues. Claro, o sea, claro. Como por algunos que se portan mal, pero así es Claro. En todos lados. Ahora ya has hablado un poco de choques culturales en la relación respecto a la comida. ¿Qué otros choques culturales has tenido, por ejemplo, con tu esposa? Que también yo podría contar miles.